Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía del oído externo. Antes de iniciar con la clase, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. El oído externo es la porción más lateral de todo el aparato del oído. Este se encarga principalmente de la transmisión de las ondas mecánicas del sonido hacia el oído medio y posteriormente hacia el oído interno para que de esta manera puedan vibrar los huesecillos del oído medio, vibrar el líquido que se encuentra a nivel del oído interno y poder percibir entonces el sentido de la audición y poder llevar a cabo el sentido vestibular. Ahora bien, este oído externo va a estar constituido por numerosos elementos. El principal de ellos, el más superficial, se denomina pabellón auricular. Esto que visualizamos aquí se corresponde con el pabellón auricular, que tiene una capa de revestimiento cutáneo, es decir, piel, una capa cartilaginosa, una capa muscular, y luego el otro elemento que va a constituir el oído externo será el meato auditivo externo, antes mal denominado conducto auditivo externo. Ahora bien, lo que estamos visualizando aquí son diferentes ilustraciones que nos muestran a la extensión del pabellón auricular. Esto que encontramos aquí es el pabellón auricular, una prominencia que se dirige hacia el lateral desde la región de la cabeza, ubicándose equidistante desde la porción externa de la cavidad orbitaria u órbita y la protuberancia occipital externa. De esta manera, esa es la situación del pabellón auricular y presenta una angulación con respecto a la cabeza que recibe el nombre de ángulo cefaloauricular, que es de aproximadamente 20 a 30 grados, es decir, la extensión que tiene el pabellón auricular forma un ángulo con la cabeza de entre 20 a 30 grados. Desde el punto de vista de su descripción anatómica, este pabellón auricular ofrece dos caras, una cara lateral, que es la que estamos visualizando aquí en estas ilustraciones, y una cara medial, que sería esta que encontramos aquí en esta ilustración. La cara lateral es la que tiene todos estos elementos que están referenciados con diferentes números y que reciben distintos nombres. El primer elemento que nos encontramos aquí con el número 1 recibe el nombre de hélix. Esto es el hélix. El hélix es este surco o esta prominencia en forma de semicírculo que nace a partir de dos raíces. Una raíz anterior y superior y una raíz posterior e inferior, o también llamadas como ramas del hélix. Todo esto entonces describe la circunferencia del hélix. El hélix, en esta forma de semicírculo, contiene allí en su interior a lo que es el canal del hélix o surco del hélix, que se encuentra delimitado a su vez por este otra cresta o esta otra eminencia en forma de semicírculo, en forma de semiluna o en forma de media luna, que recibe el nombre de antihélix. Este antihélix permite la delimitación de esto que encontramos aquí, que se corresponde con el canal del hélix, y a su vez permite la delimitación en este segmento de una fosa denominada como fosa escafoide, fosa triangular o fosa navicular, que es esta que encontramos aquí en este punto. El antihélix termina aquí en este punto, correspondido con lo que recibe el nombre de antitrago. Este será el antitrago. El antitrago se denomina así ya que se encuentra en oposición, se encuentra enfrentado a este elemento que hemos referenciado aquí con el número 5 y aquí lo podemos visualizar en esta otra ilustración que recibe el nombre de trago. El antitrago y el trago se encuentran separados por un surco que recibe el nombre de surco intertrágico. ¿Sí? Surco dispuesto entre ambos tragos. Por debajo del antitrago y del trago nos encontramos aquí con el lóbulo de la oreja que contiene simplemente un repliegue cutáneo, un repliegue tegumentario y no cuenta con elementos de tejido cartilaginoso. Todas estas estructuras que acabamos nosotros de discriminar terminan acá delimitando una especie de cavidad o de concavidad que se forma en el pabellón auricular que recibe el nombre de concha. Esta es la concha auricular o concha de la oreja. Como reparos un poco más puntillosos, podríamos mencionar aquí, por ejemplo, este elemento que destaca a nivel del trago. Esto que nos encontramos aquí a nivel del trago se corresponde con el tubérculo supratrágico de His o tuberculum supratragicus de His. Es un tubérculo que se encuentra justo por encima del trago y que generalmente forma parte del trago. En realidad es una parte propia del trago y da esa apariencia bituberculada al trago. Con lo cual, aquí tenemos al tubérculo supratrágico y al tubérculo propio del trago. Bien, tubérculo supratrágico de His. Aquí podemos ver un poquito más en detalle. Con el número 6 ese tubérculo supratrágico que estamos mencionando, y con el número 3 el trago propiamente dicho. Aquí nos encontramos con la concha. Esto será el antitrago. Aquí tenemos el surco intertrágico, la rama del hélix,
y por ahí anda la rama del antihélice con la delimitación de esta fosa que es la fosa triangular o fosa escafoide. A su vez aquí nos encontramos con un reparo, una prominencia que suele encontrarse aquí a nivel del hélix y que recibe el nombre de tubérculo de Darwin. Este tubérculo de Darwin se dice que es, o se cree que es, un vestigio del desarrollo ontogénico de la especie humana, con lo cual recibe ese nombre, ¿no?, de tubérculo de Darwin, y demostraría nuestra procedencia desde los primates hacia posteriormente ser seres humanos. En estas ilustraciones nos encontramos con la porción cartilaginosa del pabellón auricular. Vemos que la configuración de esta porción cartilaginosa del pabellón auricular termina teniendo una forma muy semejante a la que presenta con el revestimiento cutáneo, es decir, con el revestimiento de la piel. Podemos identificar aquí al hélix, al antihélix, a la fosa escafoidea, el canal del hélix, a la concha, al antitrago, y aquí estaría el trago con sus dos tubérculos. A su vez encontramos diferentes músculos que forman parte del pabellón auricular y vamos a discriminar esos músculos en extrínsecos e intrínsecos. Cabe destacar que la totalidad de estos músculos se encuentran inervados por el nervio craneal número 7, es decir, el nervio facial, ya que estas estructuras derivan embrionariamente del segundo arco faríngeo. Aquí nos encontramos con el número 1 referenciado al músculo auricular superior. Aquí tendremos con el número 3 al músculo auricular posterior con su fascículo accesorio en este segmento y por último aquí al músculo auricular anterior. Estos músculos van desde las regiones adyacentes al pabellón auricular, es decir, por ejemplo, en este segmento el músculo auricular anterior va desde la apófisis cigomática del hueso temporal hacia el cartílago correspondiente del trago. Luego aquí el músculo auricular superior va desde la gálea aponeurótica hasta este segmento del hélix. Y por último, el músculo auricular posterior va desde la apófisis mastoides del hueso temporal hasta este segmento del hélix. Estos músculos extrínsecos lo que hacen es desviar, mover al pabellón auricular de acuerdo a los sonidos que se emiten o que proceden desde el medio ambiente y se dirigen en este sentido al pabellón auricular hacia el meato auditivo externo, con lo cual de esta manera se puede modificar la orientación del pabellón auricular. Estos músculos son rudimentarios, son vestigiales, se encuentran más desarrollados en otras especies. En la especie humana se encuentran justamente en este estado que estamos mencionando, que es un estado vestigial o es un estado mucho más rudimentario. Se distinguen a su vez músculos intrínsecos, que son estos que están aquí en el interior, si se quiere, del pabellón auricular. Y se describe músculo mayor del hélix, músculo menor del hélix, músculo del antitrago, músculo del trago. Estos músculos, a su vez, permiten una pequeña movilidad segmentaria de cada uno de estos cartílagos que pertenecen al pabellón auricular. Por ejemplo, aquí vemos este engrosamiento que se corresponde con uno de los fascículos de los músculos anexos al hélix. Desde el punto de vista de la inervación sensitiva, el pabellón auricular se encuentra inervado por diferentes nervios. Aquí en rojo vemos la inervación que procede de los nervios occipitales. Todo esto que se encuentra aquí en el segmento posterior está a cargo del nervio occipital menor y esto que se encuentra aquí está a cargo del nervio nervio auricular mayor, perdón. En este segmento se corresponde con el nervio auricular mayor. Lo que está pintado de color amarillo representa la inervación que procede de uno de los ramos del nervio mandibular, ramo terminal del nervio trigémino, que es el nervio auriculotemporal. El nervio auriculotemporal se encarga de la inervación de esta zona que está pintada en color amarillo. Ahora bien, en el interior, si se quiere, el pabellón auricular, vemos aquí estos elementos pintados en color celeste, estos círculos en azul, y representan la inervación topográfica, el dermatoma procedente del nervio facial. El nervio facial inerva a partir de una de sus ramas sensitivamente toda esta región que está pintada en color con esos círculos azules, y eso es lo que se conoce clásicamente con el nombre de zona de Ramsay-Hunt. ¿Sí? Esta es la zona de Ramsay-Hunt encargada que está a cargo del punto de vista sensitivo por el nervio facial, del nervio facial. Y lo que está aquí con triángulos en color rojizo representa la inervación del ramo auricular del nervio vago. El nervio vago, antes llamado nervio neumogástrico, está encargado a partir de su ramo auricular de la inervación sensitiva de esta región del revestimiento cutáneo del pabellón auricular. Aquí nos encontramos con la irrigación del pabellón auricular. Básicamente la irrigación de esta estructura depende de la arteria carótida externa y sus ramas, como por ejemplo aquí la arteria temporal superficial, que da estas arterias auriculares
anteriores que se distinguen en tres pedículos, superior, medio e inferior, y están encargadas de la irrigación de este segmento anterior del pabellón auricular. Pero a su vez tenemos este ramo, el sexto ramo de la arteria carótida externa, la arteria auricular posterior, que deja sus respectivas arterias auriculares posteriores. ¿Sí? Aquí se encuentran esas arterias auriculares posteriores llegando a la región posterior del pabellón auricular. La otra estructura que forma parte del oído externo, habíamos mencionado que era el meato auditivo externo. Este meato auditivo externo presenta tres componentes histológicos que lo constituyen: un revestimiento cutáneo y una porción fibrosa y una porción cartilaginosa. ¿Sí? La porción cartilaginosa es la que encontramos aquí en este segmento, ocupa aproximadamente el tercio lateral o los dos tercios laterales de la extensión del meato auditivo externo. Este meato auditivo externo tiene una medida aproximada de 20 a 25 milímetros. Estamos diciendo que es 2,5 centímetros, bien digo. Desde el punto de vista anatómico, a este meato auditivo externo se le describe una orientación, un vector que es cóncavo en sentido anterior y que se dirige desde arriba hacia abajo, desde afuera hacia adentro y desde atrás hacia adelante. Ese es el vector que describe la orientación del meato auditivo externo. A su vez, esta zona de unión de la porción fibrocartilaginosa del oído externo, del meato auditivo externo, con la porción ósea del meato auditivo externo excavada en el hueso temporal, se le describe con el nombre de istmo y es la porción con menos diámetro, con menos calibre de todo el meato auditivo externo. Este meato auditivo externo termina finalizando aquí en este punto que se corresponde con la extensión de la membrana timpánica, que segmenta y separa al oído externo del oído medio. La descripción anatómica de la membrana timpánica ya fue llevada a cabo en un vídeo propio del oído medio. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.